sangre, nos sirve como salud para nosotros. Listo, pues lo espero mañana los que puedan venir. Bueno, y ahora vamos para el plato fuerte. Vamos para la palabra de Dios. Hoy la tiene nuestro hermano y querido amigo, el profesor Anderson. Se fue. Ya llegué. Bueno, bendecimos la vida del profesor Anderson. Es una persona que yo admiro mucho. Se lo voy a decir acá al profe, se lo admiro mucho porque tiene una sabiduría que Dios le ha dado. La última vez que estuvimos en el congreso, ¿con qué pasó? Pues me sorprendió pues con las respuestas que uno dice, wow, eso nos debe el Espíritu Santo en él. Qué bueno. Entonces por eso debemos orar y pedirle a él por su familia, porque esa sabiduría también siga haciendo lo grande en él como hizo Salomón y David, que era una sabiduría de Dios y lo hacía el bien de todos, de todo el pueblo y de Dios. Amén. Vamos a orar por él. Padre, te damos gracias, Señor, porque eres bueno y maravilloso, Padre. Te pido, Señor, por la vida de tu hijo Anderson, Señor. Bendícelo, Padre. Bendice su vida, Señor. Bendice todo lo que has dado en él, Padre. Bendice su familia, Señor. Bendice su ministerio, Padre. Un ministerio tan bonito, Señor. Un ministerio que a veces le tiran tan duro, Padre, pero él la ha sostenido, Señor, por bajo tu mano, Padre, porque es guiado por ti. Bendícelo, Señor, en todo momento, Padre, que esta palabra no sea palabra de hombre, Señor, sino palabra tuya, Padre celestial. Por eso lo bendigo, Señor, y damos gracias por la vida de él, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden aplaudir el nombre del Señor en esta noche? Todo viene del Señor, amén. Por eso a la gloria. Bueno, muchachos, la última decisión es el mensaje que hoy quiero compartirles. Voy a procurar no demorarme en serio. Y bueno, la última decisión. A ver, ¿quién me cuenta alguna decisión que haya tomado allí en su vida? Una decisión que nos puedan compartir. Puede ser una decisión normal o una decisión compleja. Seguir a Jesús. ¿Cuántos han tomado esa decisión? ¿Cuántos hemos tomado esa decisión? Si usted no lo ha hecho, le invitamos a que lo haga, que pueda tomar la decisión de seguir a Jesús. Dani, ¿y cuál fue la última decisión que tomaste hoy? La última que tomaste hoy. Consejo. Pensando en ir a aconsejar a una persona. Por allá José levanta la mano. Sí, ¿cuál fue tu última decisión? Ajá. ¿Al mediodía qué pasó? Y lo hemos hablado muy. Él dice que no comió pollo, pero comió carne. Le tocó escoger, ¿cierto? Y ustedes ya saben, ya lo hemos hablado mucho desde acá, que toda decisión, cuando yo decido algo, de alguna manera estoy renunciando a otra cosa. Así yo no esté decidiendo renunciar a algo, sino que yo decido algo y eso ya implica una renuncia. Esa es la importancia de las decisiones. Sin embargo, Dani y José, esa no fue la última decisión. No, la última decisión que ustedes tomaron hoy fue responderme. Ustedes decidieron, ¿respondo o no respondo? Esa fue la última decisión. Y esa es la vida del ser humano. Muchas veces tomamos decisiones y no estamos siendo conscientes de que estamos decidiendo. Los muchachos pensaron en decisiones de pronto de mayor peso, pero en el día a día, en el momento al momento, en el segundo al segundo, usted y yo estamos tomando decisiones. Yo ahorita estaba indeciso si me paraba acá o me sentaba en mesa redonda, en fin. Y son decisiones. Entonces, miren, muchachos, que muchas veces tomamos decisiones y no nos damos cuenta que estamos tomando una decisión. ¿Por qué? Porque a veces no hay tanta complejidad en lo que resulte al final. Si José deja de comer carne, posiblemente haya comido pollo, ¿cierto? Entonces,
Hay decisiones que no requieren tanta atención de nosotros, pero hay una decisión que en este mensaje le da el nombre a la última decisión de una persona. La última decisión. Vean, muchachos, les voy a contar un testimonio que yo viví de primera mano. Yo estuve en la cárcel evangelizando. Ustedes porque siempre... Yo estuve en la cárcel. Bueno, lo he dejado de hacer mucho, pero yo normalmente salía con hermanos de la iglesia. Visitábamos hogares del adulto mayor, lo que en algún momento pues le llamaban ancianato, que hoy en día es hogares de adulto mayor. Visitábamos orfanatos, visitábamos lugares que la policía nos permitía llegar de pronto a las celdas y hablar con algunas personas que estaban allí recién capturados, no condenados aún, sino recién capturados, y en alguna ocasión llegué a ir a una cárcel a visitar. Pero ¿por qué les cuento eso? Yo quiero iniciar este mensaje. ¿Cómo es que se llama? La última decisión. Contándoles esta experiencia, porque nosotros fuimos a evangelizar a una celda, es decir, ellos todavía no estaban ya condenados, no habían pasado aún por un juez, sino que es cuando los agarra la policía y los lleva a un calabozo o a una celda. O sea, estaba recién capturado, no habían hecho un proceso judicial como tal, y habían varios jóvenes. Sin embargo, me impactó, me llamó mucho la atención uno de ellos, y yo me le acerqué. ¿Por qué me llamó la atención? Porque en su ropa había sangre, estaba ensangrentado toda su ropa. Resulta que cuando yo me le acerco a este muchacho, hago amistad con él y me le voy metiendo, pues como decimos, le voy preguntando. Él me contó por qué estaba ensangrentado. Y esta es la cuestión. Eso fue un día sábado. Nosotros estuvimos una comitiva, un grupo de hermanos de la iglesia, pastores, evangelistas, fuimos músicos, y eso fue un sábado. El viernes me empieza a contar el muchacho su historia. Él es un hijo de hogar cristiano, un joven, era un sardino, un pelado muy, muy joven. Esa semana él había acabado de cumplir los 18 años, los tenía recién cumplidos durante esa semana. Y dentro de lo que él me cuenta, que pues a mí me marcó mucho, fue que al él ser un hombre cristiano, él solía ir a la iglesia. Su mamá era una servidora en la iglesia. Sin embargo, él tenía un amigo que también iba a la iglesia, que su familia también era una familia de iglesia, y ellos iban esporádicamente a la iglesia, pero tenían una situación: ellos les gustaba salir a robar. Entonces ellos se alternaban. Esta semana vamos a la iglesia, esta otra semana salimos a robar. Entonces ellos estaban en una situación de confusión tremenda en sus vidas, pelados jóvenes, una situación muy tremenda de confusión. Este joven me contaba que su mamá oraba, le pedía a Dios por esa situación. Obviamente su mamá se sentía culpable, responsable, y todo lo que le puede pasar a una mamá en medio de las decisiones de sus hijos. Resulta que el viernes, desde temprano en la mañana, su amigo lo empezó a convidar a decirle que se fueran ese viernes en la noche a robar, que se fueran a atracar, ¿cierto? A hacer sus fechorías, porque necesitaban plata. Y él necesitaba plata para invitar a una muchacha que le gustaba, y para invitar a la muchacha él necesitaba dinero. Pero también su mamá le había dicho: mi hijo, váyase para el culto de jóvenes, no, para el culto de jóvenes. Su mamá, en complicidad con otro de los hermanos de la iglesia, de los otros jóvenes de la iglesia que estaba más afirmado allí, más comprometido con el Señor, que había tomado esa decisión de vivir para Dios, le dijo a ese muchacho, le dijo:
escríbale a tal, pues escríbale a mi hijo, no voy a dar nombres, escríbale a mi hijo para que se vaya con usted hoy, que es que me lo están convidando a robar. Dice el muchacho, cuando me está contando, llorando, con su ropa pues vuelta a nada, él me dice que él nunca recuerda una decisión en la cual haya divagado tanto rato. Él dice que todo el día él dijo, me voy a robar, yo quiero comprarle algo a esta muchacha, quiero pasar el fin de semana con ella. Pero yo también quiero ir a la iglesia, yo quiero buscar de Dios, yo amo a Dios a pesar de lo que hago. Y yo no quiero que mi mamá siga sufriendo por mí. El caso es que esa noche el muchacho decidió irse a robar con su amigo. Se inclinó más y tomó su decisión. Él se va a robar y resulta que cuando llegan a la primer víctima de la noche, hay una situación donde la víctima en medio de su nervio, en medio de su susto, reaccionó y se le pegó al arma del muchacho, o sea, del amigo de quien les estoy contando la historia. El muchacho le está apuntando y el amigo empieza a forcejear con esa víctima y en medio del forcejeo se disparó el arma y le dan un disparo a la víctima. El otro muchacho, pues del cual les estoy hablando, con el cual conversé, este muchacho dice que él en ese momento al ver ese forcejeo que él no sabía qué hacer, él se quedó literalmente paralizado. Porque ellos ya habían hecho algunas cosas, pero nunca se les había presentado la situación de tener que forcejear con su víctima. El muchacho dice que él sonó el disparo y fue como que lo hizo reaccionar. Entonces cuando él escuchó el disparo, ahí sí fue a meterse a la pelea, pero resulta que cuando él va a meterse a la pelea, el otro muchacho sale corriendo y nuestro protagonista agarra a la víctima. Y él dice que cuando él sintió la sangre derramándose por el cuerpo de esta persona y otra vez llegándole pues también untándole sangre a su propia ropa, él dice que lo primero que se le vino a la cabeza fue la sangre de Jesús. La sangre de Jesús. Este muchacho vio correr a su amigo, sin embargo, a pesar del miedo que tenía, él dice que él dijo, no voy a correr. Y se quedó allí con la víctima, con la persona herida, y no se quiso ir. Y el amigo se fue. ¿Qué pasa? Llega los vecinos, gritan, empieza la algarabía, los que vieron la cosa. Entonces, al rato llega la ambulancia y el joven nunca se fue. El joven dice que él decidió declararse culpable para no meter a su amigo en la situación. Él dice, yo no quiero, si mi amigo es mi amigo realmente, que él venga y me saque de acá y declare, pero yo no lo voy a acusar. Otra decisión que él tomó ese sábado, o hasta ese momento, fue lo que él me dijo, que él iba a inculparse a sí mismo. La situación es que la cuestión pasó de un robo a un asesinato. La persona esa noche murió. Entonces los policías le dijeron, usted acá no va a pagar un robo, usted acá va a pagar un asesinato. Los policías sabían que él no lo había hecho. Sin embargo, el muchacho, hasta donde supe, ese día, él decidió darse por responsable de ese asesinato. Él quiso ser un redentor de ese amigo, y esa fue su última decisión en libertad. Esa historia me recuerda una decisión muy, muy importante que vemos en la palabra de Dios, y fue en un mismo contexto. Habían dos personas, estaban bajo las mismas condiciones, estaban bajo una misma condena, es decir, que iban a tener el mismo destino. Sin embargo, hay una situación en el centro. Hay una persona llamada Jesús que está muriendo en la cruz del Calvario. Esas dos situaciones son los dos ladrones. Los invito a que abran allí Lucas 23.
y leamos desde el versículo 32 al 43. Lucas 23, versículos del 32 al 43. Dice, llevaban también con él, o sea, con Jesús, a otros dos que eran malhechores para ser muertos con Jesús en la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ambos tenían la misma visión de Jesús, tenían a este hombre que estaba muriendo allí en medio de ellos. Entonces el versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí los vestidos de Jesús, echando suertes. El versículo 35 dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de Jesús, diciéndole, a otros salvó, entonces que se salve a sí mismo, si éste es verdaderamente el Cristo y escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos conocen esa historia, muchachos? Eran dos ladrones que estaban en las mismas condiciones. Sin embargo, ¿cuál fue la última decisión de uno y del otro? Los que conocen la historia, ¿cuál fue la última decisión de ellos allí en esa cruz con relación a Jesús? Es tremendo. Injuriarlo uno y el otro pedirle perdón. Según el Evangelio apócrifo de Nicodemo, les dan culturalmente, sobre todo la iglesia tradicional, les da los nombres de Dimas y Gestas. Dimas, el ladrón bueno, que normalmente lo dibujan al lado derecho de Jesús, y Gestas, el ladrón malo, que normalmente lo dibujan al lado izquierdo de Jesús. Sin embargo, no es importante, lo menciono solamente por dato, pero lo importante es preguntarles a ustedes y preguntarme yo. Nosotros somos un Dimas que vamos a reconocer a Jesús, o nosotros somos un Gestas que no lo vamos a recibir, que lo vamos a rechazar. Es muy curioso que ustedes ven que todas las personas que estaban alrededor no crucificadas estaban injuriando a Jesús. Todos los soldados, toda la gente que está alrededor desafiaban a Jesús. Y eso lo vemos hoy en día. Hay personas que no solo no le creen a Jesús, sino que desafían a Jesús. Y a pesar de que era el factor común de todo lo que estaba sucediendo alrededor de esas tres personas, hubo una persona que se levantó y se fue en contra de todo aquello que estaba escuchando. Y este hombre creyó. ¿Por qué sabemos que creyó? ¿Por qué lo sabemos? ¿Alguien va a decidir responder? ¿Por qué cree usted que este hombre se salvó? ¿Qué nos dice en la palabra de Dios acerca de este hombre? ¿Ah? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor,
¿qué dijo el ladrón? Dijo, Señor, ¿cierto? Y lo segundo que dice el versículo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué le dijo el ladrón a Jesús aparte de decirle, Señor? Cuando estés conmigo en el paraíso, o sea, él creyó que Jesús es el Señor, pero también él creyó que a pesar de la condición en la que Jesús estaba en ese momento, depositó su confianza en un hombre del cual yo creo que nosotros sería difícil darle nuestra confianza porque está en la misma condición, o quizá peor que nosotros. Sin embargo, él dice, tú eres Señor y acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Declaró resurrección. Creyó que Jesús realmente. Entonces, Jesús, ¿qué le dice? Dice, no, tienes que bajarte, yo te voy a salvar de esta, ve y evangeliza, funda 3 iglesias, ayuda a los pobres y serás salvos. ¿Cierto? Jesús inmediatamente le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero yo lo que quiero, para retomar nuevamente la historia de estos chicos allá en Venezuela, es que este joven, como usted y yo, todos los días debemos tomar la última decisión con relación a Jesús. Es decir, muchachos, nosotros no decidimos recibir a Jesús cuando usted, en algunos casos, a algunos les tocó hacer la oración de fe y ya esa fue su decisión por Jesús. Es verdad, esa fue tu primer decisión por Jesús, pero cuando tú te levantas, estás decidiendo en todo momento decidirte por Jesús o no decidirte por Jesús. Cuando estás haciendo aquello o tienes allí la propuesta de hacer aquello que no honra a Dios, estás decidiendo, estás tomando esa última decisión con relación a Cristo. ¿Te inclinas por Jesús o no te inclinas por Jesús? Porque es que nosotros culturalmente nos acostumbramos a que las personas hacen una oración de fe, entonces ya están con Jesús. O nosotros mismos, porque hicimos una oración hace 10, 2, 5 años, ya estamos con Jesús. No, esa decisión es permanente y es una decisión que constantemente estamos tomando. Constantemente tú decides si vas a decir que Jesús es tu Señor o a veces lo vas a injuriar o a veces sencillamente no vas a creer en Él y vuelves y crees, como le pasaba a estos muchachos allá en Venezuela. Yo no supe más de la historia, realmente no supe más de la historia. Pero este joven, según me dio a entender, él y su amigo iban a la iglesia. Y por ahí hay una frase que dice, el que peca y reza, empata. Yo puedo pensar que ellos lo hacían por agradar a su mamá o por el que dirán de las personas de su iglesia. Yo no sé hasta allá qué había. Sin embargo, para mí era inevitable mirar la ropa del muchacho ensangrentada, ver sangre de otra persona. Un muchacho que hacía poquito había cumplido la mayoría de edad. Y ver en el lío en el que se había metido. Porque es que una cosa es cuando tú no has tenido la posibilidad de conocer el Evangelio. O quizá fuiste, pero no tenías quien estuviera pendiente de ti para que asistieras a la iglesia. Pero este joven, su familia, eran personas creyentes, servidores en la iglesia. Este joven tuvo un ejemplo, tuvo quien les acompañara en su proceso espiritual. Sin embargo, su última decisión en libertad, quién sabe por cuántos años, fue la incorrecta. Una cosa que a mí me entristece mucho, y yo recuerdo que él se le quebró mucho la voz, es que él decía, en la edad que yo tengo, yo nunca antes había divagado tanto un día para tomar una decisión. Él decía que había decisiones más importantes que había decidido más rápido. Sin embargo, la vida, el diablo o sus propias decisiones le tenían una situación muy fatal. Yo no sé usted a quién le atribuya las consecuencias de lo que llegue a su vida. Algunos le meten la culpa al diablo, ¿cierto? Y el diablo arrinconado, ¿y yo qué hice? ¿Y yo por qué a toda hora? Yo salí a vacaciones ayer. Entonces, otros dicen, la vida me jugó una mala pasada.
Sin embargo, las decisiones las tomamos nosotros mismos. La pregunta que yo te quiero dejar es: ¿por qué vas a esperar hasta la cruz? ¿Por qué vas a esperar hasta la cruz? Estos ladrones no sabemos si en sus fechorías, cuando estaban robando antes de ser apresados, no sabemos si en algún momento cruzaron caminos con Jesús, y me imagino que si Jesús tenía multitudes, imagino que los ladrones pudieron haberse acercado, les habrá llamado la atención, ¿qué estará diciendo ese señor? Y si no se acercaron a escuchar el mensaje, posiblemente se acercaron a robarle a la gente que estaba ahí en la multitud. Yo no sé, especulando un poquito acá. Puede que hayan escuchado de Jesús, como puede que no hayan escuchado. Sin embargo, ¿qué marcó la diferencia entre el uno y el otro? La última decisión. La última decisión. Y hay un versículo que es muy hermoso, que es Juan 3:16. Yo creo que acá la mayoría se lo saben. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Ah? Ese no es Jesús, yo no. ¿Ah? Amén. Un predicador decía que en ese solo versículo se huele flores de salvación o flores de muerte. En el versículo de Juan 3:16 se siente el olor a flores de salvación o se siente el olor a flores de muerte. Ustedes han ido a un cementerio, ¿cierto? ¿Por qué creen que me vine tan de negro hoy? Porque yo quiero que ustedes piensen en ese último momento, ¿cuál va a ser la condición cuando usted parta con el Señor? No sé en qué momento vaya a ser. Y nosotros solemos hacer planes, y sobre todo en la juventud, no, yo hago, pero yo sé que Dios después me recibe. ¿Es cierto o es mentira eso? Es verdad. Si tú te apartas hoy y tú vuelves, ¿Dios te recibe o no te recibe? Él lo hizo conmigo. Yo en algún momento me aparté. Y yo dije, yo después vuelvo. Ajá. ¿Y si no hubiera tenido la oportunidad? ¿Qué es lo próximo que yo les voy a decir? A ver, ustedes que saben tanto. A ver, ¿qué es lo próximo que voy a decir? ¿Ah? No. Ajá. No, pero díganme ustedes qué tengo pensado decir. ¿Ah? Presumen cosas, ¿cierto? Muchachos, la vida ustedes no la deben vivir con presunciones o con yo creo. No sigamos viviendo, no, voy a sacar el pie del camino y yo sé que vuelvo a meterlo. Me voy a apartar, voy a jugar con la sangre de Cristo y vuelvo y me cobijo con ella. La última decisión es una decisión seria y es una decisión con Jesús. Y como les dije ahorita, es una decisión que es permanente, no es solamente que usted le entregó su vida a Jesús y siguió viviendo igual. La vida con Jesús implica cambios. La vida con Jesús implica tomar decisiones. Me gustó algo que dijo la pastora Lina en el que pasó, pues, que ella decía que Jesús no nos ama como somos, sino a pesar de lo que somos. Y hay una diferencia garrafal. ¿En qué sentido? Que si Jesús nos ama como somos, nos recibe y nos deja así, como somos. Sin embargo, Él nos ama a pesar de lo que somos, porque Él nos trae, pero empieza un proceso de transformación. Y a veces duele. Y a veces incomoda, porque hay que renunciar a cosas. A veces nos toca renunciar, como este muchacho. Él debía de alguna manera renunciar a esa forma de adquirir recursos económicos para sacar a la chica que le gustaba. ¿Era mala la chica? Pues yo no sé de ella. Asumamos, pensemos que era una buena mujer para él. Sin embargo, los medios que él estaba utilizando para adquirir el dinero y invitar a esta muchacha a cualquier cosa, a cualquier mecato, en una cita, a un bolis con pan, ¿cierto?
Entonces, ¿qué tanto estamos dispuestos nosotros a renunciar en una decisión, chicos? Estaban los dos ladrones. Esos dos ladrones, esto no es teología ni es que es la interpretación. Yo, Anderson Posada. Yo en los dos ladrones me veo, siempre. Porque a veces soy Gestas y a veces soy Dimas. A veces decido una cosa como lo hizo el de la derecha, otras veces decido como lo hizo el de la izquierda. Pero he aprendido que siempre es mejor decidirse por Cristo. Siempre es mejor decidirse por Jesús. Como conclusión, es que si la lista de Hebreos 11, ¿qué tiene? A ver, los que leen acá la palabra de Dios. ¿Ah? Ajá, Hebreos 11 habla de la fe. Y hay una lista. Muy bien. Habla de los héroes de la fe. Yo metería a ese ladrón que recibió a Jesús. ¿Por qué? ¿Ah? Porque, miren, muchachos, comparémonos. ¿Cuántos han escuchado de Jesús alguna vez? ¿Quiénes escucharon de Jesús a la edad de 20 años? ¿Quiénes escucharon de Jesús a la edad de 10 años? ¿Quiénes escucharon de Jesús desde pequeños? Cada vez aumentan las manos. Este hombre, muchachos, posiblemente no haya tenido las posibilidades de escuchar acerca de Jesús lo que usted y yo hemos escuchado. Y este hombre tuvo fe en Jesús y la declaró públicamente. Jesús en ningún momento se dirigió a ellos. Jesús en ningún momento se puso a pelear con el ladrón que le injuriaba. Sencillamente, yo escuché un predicador, creo que fue Spurgeon, yo no sé cómo se pronuncia, Dana. Bueno, el inglés para ustedes, ¿cierto? Yo no sé. Charles Spurgeon se escribe. Les digo cómo se escribe, a lo paisa. Charles Spurgeon, ¿cierto? Para que usted lo busque. Pero este predicador tiene un mensaje tan tremendo acerca de los ladrones. Y él dice cosas muy tremendas. Y él dice que aún estas personas que estaban reprochando a Jesús cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaban acusando a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo, si tú eres el Rey de Reyes, y el letrero, INRI, Rey de Reyes. Este predicador dice que aún Dios utilizó eso para evangelizar en ese momento. Personas que estaban atacando el evangelio, el ladrón escuchaba lo que estaban diciendo acerca de ese hombre que estaba en la cruz del Calvario. Y nosotros que vemos el mensaje clarito que le estamos diciendo y nos dicen acá: Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, a veces dudamos de eso. Y los dos ladrones estaban en la misma condición, estaban crucificados, como les dije al principio, iban a morir. Ambos, creo yo, estaban sin esperanza. Y la única diferencia fue la actitud que tuvo uno con relación al otro ladrón. Y esa actitud fue lo que determinó la última decisión. Saben, muchachos, hoy en día muchos se acercan a Jesús ya focalizándome no en aquellos que rechazan a Jesús, sino en aquellos que han dicho recibir a Jesús, pero se acercan en dos condiciones muy diferentes y ambos han recibido a Jesús. Unos se acercan a exigirle y otros se acercan a decirle: Señor, acuérdate de mí. En una condición humilde a pedirle al Señor. Entonces, con esto ya quiero cerrar. Y es que recibamos a Jesús, el Hijo de Dios. Si usted es nuevo en este lugar, si usted no ha entregado su vida a Jesús, yo le invito a que se dé la oportunidad en esta noche. Es hoy. Que usted se pueda abrir a tener la vida
en Cristo Jesús, a vivir con Jesús. Y si usted ya tiene tiempo en el Evangelio, si usted lidera acá en la iglesia, si Dios lo usa grandemente, la invitación es la misma también. Que su última decisión siga siendo permanentemente por Jesús. Porque no se nos olvide, muchachos, esa última decisión sigue vigente hasta que demos el último suspiro. Y nadie, dice la palabra de Dios, el que crea que esté firme, mire que no caiga. Entonces, las decisiones nos acercan a Dios o las decisiones nos alejan a Dios. Ese joven jamás pensó, él pensó que, yo me imagino que él se programó para ir a robar este fin de semana para salir con la novia y al siguiente fin de semana iría a la iglesia. No juguemos con la sangre de Jesús. Si tú estás haciendo cosas que no debes hacer, arrepiéntase. Y nos reímos, ¿cierto? Porque yo siempre los veo a ustedes y les digo, ya se arrepintió. Pero yo creo que ya de alguna manera me están entendiendo que a veces esa broma no es tan broma cuando les digo que se arrepientan. Entonces, ojo con la última decisión de todos los días. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde, muchachos, me los proteja.